La divina providencia, parte 1. Hermanos, habiendo considerado los decretos de Dios, recuerden que hablamos en plural de decretos, aunque teológicamente y propiamente hablando hablamos del decreto de Dios. Y vimos no solo su decreto en general, sino su decreto en particular. Hablamos de la predestinación, después consideramos la doctrina de la reprobación. Ahora nos toca considerar el penúltimo tema de las obras de Dios. Y he puesto esta guía, este pequeño mapa conceptual que he tomado de un libro que es bastante útil. Véanlo conmigo para que recordemos y repasemos un poco y tengamos el panorama apropiado de dónde estamos. En primer lugar, comenzamos este curso hablando de el conocimiento de Dios, su importancia y su posibilidad. En segundo lugar, pasamos a hablar de la doctrina de la Trinidad, Dios en tres personas, y después hablamos de los atributos de Dios, lo que nos ha llevado la mayor parte del tiempo. Eso es parte de nuestro conocimiento de quién es Dios. No obstante, enfatizamos que conocemos también a Dios por medio de sus obras. Y entonces sí, volteen a ver su mapa conceptual. Las obras de Dios. Las obras de Dios es una categoría amplia. Y comenzamos a considerar las obras inmanentes o internas del ser divino. Y comenzamos o expusimos en la doctrina de la Trinidad las obras intrínsecas de su ser y de su persona. Después pasamos a las obras inmanentes extrínsecas, que son los decretos de Dios. Esto es algo que pasa en el ser divino. Los decretos de Dios es algo del ser divino que tendrá como resultado salir, pero el decreto como tal es algo del ser divino. Ok, no nos vamos a complicar con esto porque ya nos complicamos con esto en el tiempo pasado. Después de considerar las obras inmanentes, esto es, internas del ser divino, pasamos a considerar las obras transitorias, esto es, aquellas que tienen su fin fuera de Dios, o sea, aquellas que resultan en última instancia fuera de Dios. Por ejemplo, la creación. La creación no es un acto inmanente del ser divino porque la creación no es divina. La creación es algo fuera de Dios. Entonces, esta es una obra de Dios que termina fuera del ser. Ya vimos la creación. Ahora vamos a considerar la providencia, el penúltimo punto de nuestro trato de las obras externas o transitorias de Dios. Miren lo que dice John Gill en su cuerpo de divinidad, su compendio de divinidad. La siguiente obra de Dios es la providencia, por la cual todas las criaturas que Dios ha hecho son preservadas, gobernadas, guiadas y dirigidas. Vean cómo la providencia presupone la creación, porque la providencia es el sostenimiento, preservación y gobierno de las cosas que Dios creó. Hermanos, esta doctrina ciertamente no es sencilla. Aunque el día de hoy intentaré hacerlo lo más sencilla posible, vamos a ver en las próximas lecciones que tiene un grado de complejidad importante. No obstante, me gustaría comenzar enfatizando la importancia de esta doctrina. Es difícil, pero
es necesario que nos esforcemos en conocerla. No es simplemente un artículo de la filosofía o un artículo simplemente para el seminario. Estas son verdades que la iglesia debe conocer para su consolación, para su instrucción, para su enseñanza. Así que 3 razones. Me gustaría comenzar exponiendo 3 razones por las cuales decimos que la doctrina de la providencia es importante. En primer lugar, es importante porque no podemos comprender bien la creación y la redención aparte de la providencia divina. Si no hay providencia, nuestra doctrina de la creación es deficiente y nuestra doctrina de la redención es imposible, hermanos. Hermanos, déjenme repetir esto. Sin la doctrina de la providencia, nuestro concepto de la creación es deficiente y la redención es imposible. La doctrina de la creación no enseña que Dios simplemente creó un mundo y lo abandonó. De hecho, vean las palabras de Juan Calvino aquí. Si no llegamos hasta la providencia por medio de la cual Dios sigue manteniendo todo, no entendemos como conviene lo que significa la afirmación Dios es creador, aunque la tengamos impresa en el espíritu y la confesemos con la boca. Una doctrina de la creación sin la doctrina de la providencia tiene bastante deficiencia. Y por otro lado, hermanos, la redención es imposible. Si Dios no gobierna absolutamente todas las cosas que pasan en el mundo, ¿cómo es que Dios lograría la redención? ¿Cómo es que Dios lograría que este acto de Dios llegara a existir? Esta obra de Dios que es la redención, la cual será nuestra última obra, en nuestro último punto de doctrina. Dios es Salvador o Dios es Redentor. Piénsenlo así, hermanos. He dicho este ejemplo antes, pero es bastante útil aquí. El caballo perdió un clavo de su pata, perdió y por lo tanto se le zafó la herradura. Por lo tanto, fue incapaz de llevar el mensaje a el capitán del ejército de parte del rey, no pudo llevar el mensaje y por lo tanto el capitán nunca pudo avanzar y perdió la batalla. Y todo porque el caballo perdió un clavo. Hermanos, sin un Dios que gobierna absolutamente todo, no tenemos esperanza. Dios sería simplemente un ser más inteligente, más grande, más sabio, más poderoso, pero al final de cuentas que tiene que resolver cómo arreglárselas para que la redención se lleve a cabo. Pero ese no es el Dios que nosotros conocemos. Entonces, sin providencia, la creación está sin terminar, por decirlo así, y la redención es imposible. Segunda razón por la cual la providencia es importante, hermanos. Nos da una correcta idea del mundo y de Dios. Si no entendemos la doctrina de la providencia, nuestro concepto del mundo se vuelve errado y nuestro concepto de Dios también. Hermanos, el mundo no es un montón de materia caminando soberanamente aparte de Dios. El mundo es una criatura. El mundo es algo que existe por la voluntad de Dios. Ni un pájaro cae a tierra si no es la santa voluntad de Dios.
El mundo no tiene voluntad propia, el mundo no se dirige, no hay tal cosa como una suerte que se superimpone, se sobreimpone sobre todo el cosmos y por lo tanto las cosas caminan de acuerdo a la fortuna. Fortuna era un concepto de la mitología griega. Una diosa, depende en dónde te tocara la rueda, por eso se habla de la rueda de la fortuna, depende en dónde te tocara según la voluntad arbitraria de la diosa, era en el lugar que ibas a estar. Pero ese no es el mundo, hermanos. Miren esto. El panteísmo y el deísmo son dos filosofías que parecen contrarias, pero cometen el mismo error al final de cuentas. Déjenme explicar esto. El deísmo es una filosofía, nace en la era de la Ilustración. Bueno, tiene sus antepasados, pero digamos que fue la era de la Ilustración. Y estos dicen lo siguiente: Dios es tan absoluto, tan grande, que Él no interviene en el mundo. Dios simplemente hizo el mundo, le dio vuelta como al reloj, se fue y ahora el mundo está avanzando. Y lo que vemos de las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad y todo el orden es simplemente la cuerda que Dios le dio, pero Dios no está activamente interviniendo en este mundo. Hermanos, en este sentido, el mundo tiene una voluntad propia. En este sentido, el mundo es capaz de manejarse por sí solo sin la intervención constante y continua de Dios. Vean, hermanos, que parece que el deísmo es contrario al panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo dice que toda la materia es Dios y Dios es la materia. O sea, Dios es más bien como un ser impersonal que se manifiesta a través de la creación, porque la materia se une. De hecho, toda esa religión y brujería que tenemos en nuestro país, de chamanes, de la madre naturaleza, esas cuestiones de la nueva era de conecta tu espíritu con la tierra, es más, no es solo porque por cuestión de gusto, pero hay partes del veganismo, hermanos. Hay un tipo de vegano que es, digamos, nutricional, pero el veganismo en su raíz es un culto a la criatura. Es un culto de no lastimar la criatura por la vida divina en última instancia que ésta posee. Entonces, el mundo en el panteísmo simplemente es un Dios que se está desarrollando, hermanos. Es un Dios que se encuentra encapsulado, por así decirlo, en el universo, en el cosmos, y simplemente está madurando con el paso del tiempo y está llegando a ser. Y aunque es contrario al deísmo, porque el deísmo dice que Dios se fue, vean que cometen el mismo error. Le dan voluntad absoluta al mundo para que se dirija a sí mismo. Hermanos, y esto trae grande consecuencia a la vida y a la religión cristiana. Pensar así del mundo no es sino paganismo. Nosotros afirmamos que la criatura no tiene voluntad, hablando de la creación, no tiene voluntad. El hombre sí tiene una voluntad, la criatura como hombre, pero el mundo no se maneja por sí mismo, sino que es gobernado a cada instante por Dios. Así que a menos que comprendamos la providencia, hermanos, no nos serviría mucho creer que Dios hizo la tierra ex nihilo, que Dios hizo el mundo ex nihilo, si no entendemos la providencia. Porque si creó el mundo ex nihilo, pero después el mundo tiene voluntad propia para dirigirse, entonces el mundo es soberano y se sobreimpone ante Dios. Tercer punto por la cual esta doctrina es importante y merece que pasemos al menos 2 o 3 sesiones más considerando la doctrina de la providencia. Esta doctrina no solo es importante teológicamente, es importante, hermanos, prácticamente.
en la práctica para la vida del cristiano. La providencia divina es importante para que el cristiano pueda vivir una vida religiosa correcta. La religión del hombre se puede fortalecer de una forma importante por medio de contemplar devocionalmente esta doctrina, pero puede ser grandemente afectada cuando se ignora, hermanos. Hermanos, pensar que este mundo no tiene alguien que la gobierna y que mañana me puede pasar algo tan arbitrario como ayer es simplemente desesperación. La oración pierde sentido, el servicio pierde sentido. Es más, los mismos filósofos, algunos, han contemplado la doctrina de la providencia, porque hermanos, la doctrina de la providencia no solo es conocida a la luz de la Biblia, sino también a través de la creación. Y es por eso que aún filósofos han intentado formular su doctrina, aunque errada en última instancia. Por ejemplo, dijo Sófocles: aún sobre nosotros está Zeus, quien supervisa todas las cosas en poder soberano. Y dice Cicerón: ¿por qué servir a Dios si no cuida para nada de nosotros? ¿Qué seguridad tenemos en esta vida? Por eso dijo Juan Calvino: no hay nada más precioso para aumentar nuestra fe que el conocimiento de la providencia divina. Hermanos, en última instancia no solo será para corregir teológicamente nuestra doctrina, para fortalecer nuestro pensamiento. Vamos a llegar a un punto de doctrina, hermanos, sumamente agudo, cuando veamos la relación de la providencia, el dominio y control absoluto de Dios sobre todo lo que pasa, y el pecado. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo defender nuestra fe cuando viene el ateo y nos intenta poner en esa encrucijada? Y llegaremos a probablemente el límite de nuestras mentes, como lo hemos hecho desde tiempo atrás en todo este curso de la doctrina de Dios. Pero es importante teológicamente, apologéticamente, pero sobre todo mi principal interés, hermanos, es edificar a la iglesia con esta doctrina, porque en considerar esta doctrina, hermanos, hay grande bendición. Uno que niega, dice Herman Bavinck, uno que niega la doctrina de la providencia menoscaba la religión. Sin ella ya no hay lugar para la oración, el sacrificio y la fe, y la esperanza y la confianza y el amor. No se equivocó Alexander Carson cuando dijo que la providencia de Dios en su gobierno del mundo es el tema de mayor interés para los cristianos. No por nada desde el tiempo de la iglesia temprana este ha sido un tema, no por nada, como vamos a ver, hermanos, es un tema que controla, por así decirlo, las escrituras, porque esto es de gran bendición para la iglesia, esto es de gran aliento. ¿Cuánta consolación podrá traer esto, hermanos? Y ese es mi gran deseo, y por eso estoy tan animado de traer esta doctrina. Cierto, habrá enseñanzas difíciles y complicadas, pero siempre intentaremos llevar esto, hermanos, a la consolación, porque para eso nos reveló Dios esta preciosa doctrina. Para eso nos enseñó esta preciosa doctrina, para que la iglesia pueda tener un firme consuelo, para que aquel que está triste pueda tener alegría, para que aquel que está en medio de las pruebas pueda ser fortalecido, para que aquel que está en medio de la depresión pueda salir en gozo victorioso y regocijarse, para aquel que está en amargura pueda vencerla y amar a su enemigo, para aquel que está en temor pueda vivir en libertad del temor a los hombres y solo en temor a Dios, para aquel que está en afanes pueda vivir libre de las incertidumbres de este mundo, libre de este estrés que produce este mundo con todas nuestras necesidades, y enfocar sus fuerzas en el reino de Cristo. Este es el propósito de esta doctrina, hermanos. No solo es agudizar nuestro entendimiento, eso es parte de, pero es además, hermanos, edificar a la iglesia, y así la iglesia pueda glorificar a Dios. Pero dejémonos de tan larga introducción y preguntemos: ¿y qué es la providencia? ¿Qué es la
providencia. En esta lección me dedicaré a definir la providencia. Es todo lo que alcanzaremos a hacer, no más. Y hermanos, haré algo distinto y espero que disfruten esto. Yo lo disfruté y espero que lo disfruten, que se deleiten en esta forma de definir la providencia. En lugar de hacerlo de la forma tradicional, donde doy 3, 4 definiciones históricas de la providencia y después vamos viendo textos que demuestran esto, ahora me gustaría reservar eso para nuestras próximas lecciones y hoy me gustaría que vean la doctrina de la providencia demostrada, definida y demostrada en las Escrituras. Así que vamos a ir por varias Escrituras a fin de que podamos ver, definir y demostrar esta hermosa doctrina. No sé si nos dará tiempo para todos los versículos y textos que traigo aquí, pero los que no alcancemos a contemplar, hermanos, deberán llevarlos a casa para continuar su día del Señor, ¿sí? Para que continúen alabando al Señor, meditando en su palabra. Ok. No obstante, aunque pensaba no dar ninguna definición, no sé cuántos de los que están aquí sí tienen claro qué es la doctrina de la providencia. Quizá algunos ya han tomado varios cursos, quizá estuvieron desde el tiempo de la confesión de fe, que se tocó algo de la providencia y hemos visto a través de la exposición de la palabra. Pero quizá hay otros que no tienen tan claro qué es providencia y se confunden más porque tiene que ver con la palabra proveer, se nos afigura, o quizá hemos leído un libro antiguo y hemos visto que la palabra providencia tenía una connotación distinta. De hecho, no es para confundirlo, sino para quitar la confusión. Antes la palabra providencia en el tiempo de la Reforma y un poco más atrás significaba más bien como la predestinación, como la presencia de Dios. Hoy no tiene nada que ver con eso en el contexto en que nosotros lo estamos viendo. Y más nos confundimos cuando vemos aún letreros. A mí me tocó, yo vivía antes cerca de un lugar que había una tiendita que se llamaba La Providencia. Y pues cuánta confusión entonces podemos traer. A fin de que nadie se pierda en esta lección y pueda disfrutar y deleitar en conocer la providencia a través de las Escrituras, déjenme definirla para que todos tengamos claro lo que es. Dice el Catecismo de Heidelberg: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo sabio y voluntad personal. Así que la providencia es el poder omnipotente y presente en todo lugar, el poder de Dios que sustenta y gobierna todo lo que pasa en la tierra, de tal manera que no hay evento en esta tierra que no podamos decir que todo es según su santa voluntad. Aún aquellos eventos tristes, trágicos, difíciles. Déjame responder así esta pregunta. Me estoy adelantando a lecciones que vienen, pero déjame responderla. Sí, como la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entender los eventos trágicos de nuestro mundo a la luz de la providencia divina? Contemplando que aunque no entendemos quizá muchas veces la razón, el porqué de tales eventos, en su soberano plan, Él tiene una razón. Ejemplo tenemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ni un golpe, hoy leí eso en la mañana en mi devocional,
cuando lo llevan a la cárcel, al juzgado, el sacerdote rasga sus vestiduras cuando confiesa que él es el Hijo de Dios. Y entonces dice que le empiezan a escupir, que le empiezan a golpear. Hermanos, cada golpe, cada escupitajo, todo era gobernado por la providencia divina, de tal manera que ni un golpe le fue dado sin que este era su santa voluntad. Sí, aún los eventos trágicos, pero como veremos más adelante, la providencia no solo significa que Dios controla y gobierna todo, también significa que lo hace con un fin y un propósito. Pero bueno, me estoy adelantando y se nos está yendo el tiempo aquí. Ok, comencemos con la vida de Abraham. En la vida de Abraham, hermanos, tenemos tanta enseñanza de la providencia divina. Comencemos abriendo nuestras Biblias y viendo la mano de Dios en la vida de este hombre en Génesis 12. Génesis 12. Génesis 12, versículo 14 al versículo 20. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Aquí vemos, hermanos, el cuidado particular de Dios en proteger a aquella que sería la madre, el vehículo de la simiente elegida. De hecho, vean cómo esta providencia se ve todavía más clara en un evento particular, casi igual. Abran sus Biblias en Génesis 20, versículo 9. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho? Desde el versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer. Hermanos, la providencia de Dios no solo se encuentra dirigiendo a su santo pueblo, la providencia de Dios lo alcanza todo, de tal manera que cuando el pecador se abstiene de pecar, de tal manera que cuando el hombre hace, digamos, algo bueno, en última instancia no se lo puede atribuir a sí mismo, sino que Dios dice: no, yo soy quien te ha guardado de eso. ¿Qué es lo que pasa? Es que él empieza a decir: Señor, ten misericordia de mí, porque cuando Abraham da a Sara, el pueblo cae en un tipo de plaga, y entonces dice: Señor, pero ¿por qué traes esto a mí si yo no pequé, yo no la tomé? Y él dice: es verdad, por lo tanto voy a tener misericordia, pero cuidado, yo fui quien te detuve. Yo te detuve de pecar y de tomarla. Entonces no solo vemos aquí la protección a Sara, sino el gobierno de Dios sobre el mundo. Y hermanos, ¿qué diríamos del nacimiento de Isaac? El nacimiento según la promesa, que a una edad avanzada, según se nos narra en Génesis 21, versículo 1 al 6,
Sara concibe, da a luz un hijo según el control y el gobierno absoluto de Dios. Pero deleitémonos contemplando un poco más de esta providencia en la vida de Abraham en Génesis capítulo 24. Génesis 24. Detengan ahí sus Biblias en Génesis 24 y déjenme mencionar otro evento que estaba saltando, pero que es importante. Si queremos entender la providencia, no podríamos saltar tal situación en la vida de Abraham como es Génesis 22, el versículo 15 al versículo 24. Yo se los leo, dice así el texto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, vemos aquí el Señor deteniendo la mano de Abraham de sacrificar a su hijo y poner enfrente de ellos la provisión de un cordero, Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero. De hecho, esa es la esperanza de Abraham. Dice, aunque yo matase a mi hijo, he visto el control de Dios en la vida de mi esposa Sara. He visto cómo en su esterilidad tuvo un bebé. Por lo tanto, aun si Dios me quitara me va a dar otro, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él no puede fallar a su promesa. Él tiene el control y el dominio absoluto. Hermanos, ¿cómo terminó la vida de Abraham sino con tantas manifestaciones de esta providencia? Sacándolo de la tierra de Ur, protegiéndolo en el camino, aun cuando se quedó con la parte no tan próspera, con Lot. Termina siendo bendecido por Dios, protegido de sus errores. Aun cuando da a su esposa, Dios la guarda. A su tiempo da un hijo. Cuando Dios le pide ese hijo, le provee un carnero. Y veamos este último, porque después se preocupa Abraham y dice, no hay heredero, mi hijo no tiene una esposa. Génesis 24. Hermanos, historia hermosa. Solo podré citar algunos textos, pero esta historia nos habla de cómo Dios gobierna cada asunto. Vean esto. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Ya para este momento, ya fue el siervo de Abraham. Ya la mujer ya fue, ya le dio de beber a él y a sus animales y demás. Ya está narrando a la casa de donde venía la mujer. Está narrando los eventos que pasan. Dice, entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también tus camellos, sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe y también a tus camellos.
bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dijo también, y dio también de beber a mis camellos. Y sabemos lo demás de la historia, pero lo que alcanzamos a ver aquí, hermanos, es Dios gobernando y haciendo que se cumplan las santas promesas. Ahora, este texto no solo nos habla de la providencia en general, hermanos, de tal manera que nos deja contemplarla. Este texto o estos textos nos habla de la providencia especial de Dios. Es cierto, Dios gobierna todo el mundo de forma absoluta, pero la aplicación de la providencia para la vida de Abraham, para la vida de su pueblo, para la vida de Sara, tiene un toque especial. En estos versículos vemos cómo Dios está guardando su palabra, está guardando su promesa, está protegiendo, sustentando al pueblo elegido. Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel en sus promesas y podemos confiar en sus promesas porque Él gobierna todas las cosas. Hermanos, es cierto que nosotros decimos, veo cómo Dios actúa en la providencia y confío en Él, pero debe ser al revés. Es, Dios me ha prometido y sé que Él lo va a cumplir porque Él gobierna el mundo. Y esto tiene aplicación aún para la iglesia de Cristo hoy. Si Dios gobierna todo lo concerniente a su pueblo, hermanos, nada ha salido de sus manos y todo lo que nos ha pasado, y todo lo que nos ha pasado como iglesia, como cristianos en particular, es de acuerdo a su perfecto control y dominio. Hermanos, cuestiones como la pandemia que hemos pasado, las dificultades en la iglesia que hemos experimentado, aún las enfermedades y angustias que hay en medio de nosotros, todo es gobernado de una forma particular por aquel Padre bueno que dirige todo para el bien de su iglesia. Hermanos, no hay que olvidar eso. No solo protegió a Sara porque quería protegerla y ya. Protegió a Sara porque ella era ella poseía el vientre que daría la descendencia que traería bendición a las naciones. No solo proveyó a Sara un bebé a esa edad porque Sara tenía la necesidad, lo hizo porque Sara era la mujer que traería a luz el hijo. Dios gobierna todo, hermanos, y aquí nos pasaríamos el resto de la lección contemplando la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue gobernada, protegida totalmente por el control de Dios. Pero me gustaría más bien ir a la vida de José. Aquí no podremos leer ningún versículo, quizá unos pocos. Pero la historia de José, hermanos, es particular en demostrar la providencia de Dios. ¿Cómo iba a sobrevivir un pequeño pueblo el tiempo de hambruna? Es cierto, el mundo iba a pasar por una hambruna, pero el pueblo que nos importa, por decirlo así, era uno muy pequeño, apenas unas 30, 40 personas quizá, muy pequeño. ¿Cómo iba a pasar 7 años de hambruna sobre la tierra? Bueno, había un hombre amado de su padre, amor que produjo celos en los hijos, como nos dice Génesis 37, versículo 4, el cual en un momento fue enviado a buscar a sus hermanos, casualmente, ¿sí? Y de repente, los hombres llenos de celo y molestia por este hermano, ven pasar a unos
madianitas. La otra opción era matarlo, pero casualmente otra opción se ofreció. Y entonces lo logran vender. Pero por alguna razón cae al cuidado de Potifar o bajo el señorío de Potifar. Después, aunque no lo entendíamos por qué, ni él, la mujer intenta tomarlo, pero él se mantiene firme para no pecar contra Jehová. Y entonces resulta a dar en la cárcel, como nos dice Génesis 40. Y ahí se encuentra a dos hombres que en su tiempo estuvieron muy cercanos a Dios. Y casualmente sueñan dos cosas en las cuales José, quien recibió esa capacidad de parte de Dios, logra interpretar. Y por esta interpretación, a uno de ellos, no al panadero, sino al copero, por esta interpretación al copero, cuando el faraón, años después, tenía pesadillas porque había un sueño que se repetía constantemente, el copero pudo informar sobre un hombre que cuando estaba en la cárcel le dijo justamente lo que pasaría con él. Y por lo tanto, este hombre es llamado por Faraón. José es llamado por Faraón. Y resulta que se vuelve el segundo de Faraón. No había uno más grande. Y por medio de esto, José logra preservar no solo la vida de la nación de Egipto, sino la vida de la nación elegida. Vean lo que dice, abran sus Biblias en Génesis 50. Génesis 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios gobierna la vida de José desde su nacimiento hasta estar al lado de Faraón a fin de preservar un pueblo. Hermanos, déjenme intentar aplicar una de las enseñanzas de la vida de José y la providencia de Dios. Hermanos, hay tiempos durante la providencia de Dios donde no entendemos por qué las cosas pasan de tal forma y preferiríamos que fuesen diferente. Pero hermanos, no olvidemos que aun cuando no comprendemos, Dios sigue en control, Dios sigue gobernando, Dios sigue cuidando y Dios lo está llevando todo, hermanos, para el bien del hombre y para el bien de su pueblo. Y esta es la segunda enseñanza de la vida de José. No solo vemos que cuando no entendemos algo, intentemos mirar hacia el final.
además veamos que la providencia en nuestras vidas, hermanos, no solamente es para santificarnos a nosotros. A veces pasan cosas en nuestras vidas que resultan para nuestra bendición, nuestra santificación. Esa enfermedad produce algo en nosotros, pero no olvidemos que también las pruebas o las dificultades es para que Dios traiga bendición a través de nosotros. Que Dios pueda bendecir a otros por medio de las difíciles providencias de nuestras vidas. Así que, hermanos, si tú estás en un tiempo de dificultad, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de prueba, en un tiempo de angustia, no solo intenta ver cómo esto te santifica, cómo esto te moldea, aun cuando no puedes ver el final, intenta contemplar cómo esto te afecta para bien a ti. Pero por otro lado, hermano, intenta conocer cuál es la bendición que Dios quiere traer a otros por medio de ti, por medio de esta providencia. Pero vayamos por último a Esther. Hermanos, este libro es fascinante. El libro de Esther es una joya cuando hablamos de la providencia divina. Aunque este libro es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios. ¿Sabían eso? El único libro en la Biblia que no menciona la palabra Dios. Ni el nombre Yahvé, ni el nombre Elohim. De hecho, ni siquiera menciona la oración. Sí habla del ayuno, pero ni menciona la oración. ¿Y saben, hermanos? No tenemos ni siquiera un milagro en la forma en la que nosotros lo definimos, como el abrir el mar. Claro que fue un milagro lo que pasó, no estoy diciendo que no, pero Dios obra ese milagro, vean esto. Dios obra ese milagro no por un portento donde Dios interviene en la tierra, sino Dios obra este milagro por medio de su providencia. Vayan abriendo mientras sus Biblias en el libro de Esther. Si se han olvidado dónde está, solo abran Salmos, Job y Salmos, van para atrás, Job y después Esther. Hermanos, de hecho me gusta el título que alguien le ha dado a Esther. El Dios escondido plenamente visible. Hermanos, de hecho hay muchas enseñanzas para nosotros en el libro de Esther, porque ¿saben? Nuestra condición es parecida a los tiempos de Esther. Nuestra condición es semejante. Y me refiero particularmente a que no hubo un milagro, no hubo una voz del cielo. Dios más bien obra sus milagros por medio de su providencia. Entonces, ¿qué pasa en Esther capítulo 1? Bueno, a Vasti se le ocurre desafiar a Asuero. Asuero estaba teniendo una fiesta, una reunión, un gran banquete, algo que duraba días, semanas, y estando en ebriedad, manda llamar a Vasti para mostrar su hermosura delante de otros. Pero a Vasti se le ocurre negarse, no accede a tal petición. Y entonces, y voy a usar esta palabra nuevamente mucho, y entonces resultó o aconteció casualmente que los hombres le recomiendan, oye, hay que destituirla como reina. ¿Por qué? Porque si las mujeres se enteran, si nuestras mujeres se enteran de lo que ella ha hecho, querrán hacer lo mismo si no hay un castigo, si no hay una consecuencia. Así que destitúyela. Y entonces ocurre esto. La mujer es destituida y ahora tiene que buscar una nueva reina. El rey. Vean conmigo el capítulo 2, versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey
reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así que va a haber una competencia, va a haber, el rey va a elegir a una dentro de muchas mujeres bellas, pero hay una judía que según el versículo 9, lean conmigo, y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Así que Esther halla gracia delante de los ojos del hombre. Hay una competencia, hay una mujer bella, esta es judía, pero la mujer encuentra gracia ante los ojos. Y en el versículo 17 se nos dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Y qué tenemos en el capítulo 2, versículo 23? No solo gana Esther, sino que pasa un evento que aquí no entendemos bien. Pero Mardoqueo escucha sobre la conspiración en contra del rey, y por medio de Esther, Mardoqueo protege al rey. Casualmente pasa. Mardoqueo puede hacer algo bien, pero hermanos, el hombre se olvidó. El hombre solamente agradeció porque su vida estaba a salvo y no hizo más. Y entonces, por celos y envidia, Amán es movido a un odio irracional en contra del pueblo, según nos dice Esther capítulo 3, versículo 6. Y el rey acepta los malvados planes de Amán. Hermanos, y aquí nos empezamos a preocupar. ¿Y dónde está Dios protegiendo a su pueblo? Es verdad, a veces el Señor nos puede hacer ver lo negro, lo difícil, pero eso no debe hacernos pensar que Dios se ha olvidado, que Dios no está atento, que Dios no sigue controlando todo. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es, más bien que el problema, la solución? Que la mujer que era reina era también judía, según se nos dice en las Escrituras. Y vayan conmigo a Esther 4. Esther capítulo 4 versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hay una esperanza para el pueblo que es grandemente odiado por Amán. Hay una esperanza, y es que la mujer que está al lado del rey, la que tiene la oportunidad de entrar delante del rey, esta es judía y puede interceder. Y tiene amor, hermanos. Aquí es donde empezamos a entender. Quizá lo de Vasti no es pura casualidad. Quizá esta elección de la mujer no es pura casualidad. Quizá sí era muy bella, pero quizá es más bien Dios gobernando a este hombre inclinando su corazón para que la eligiera. Y al final de la historia, quizá se convierte, así fue. Así fue. Dios estaba teniendo control sobre ella. Entra al lugar, entra en donde está el rey, se nos narra en el capítulo 5,
Y en el versículo 2 al versículo 5 nos dice que encuentra gracia. El rey extiende el cetro y por lo tanto no debe morir porque el rey tuvo misericordia. Y pasa que el rey tiene una noche de pesadillas. Hermanos, el libro de Esther no debemos tener ni temor a emocionarnos cuando lo leemos, ni temor a soltar una que otra risa sana cuando lo hacemos. El libro nos está poniendo un suspenso impresionante para que dé esa risa, ese gozo, esa alegría, hermanos, de ver cómo Dios gobierna. De hecho, aquí pasan muchas cosas al contrario, ¿sí? Amán intenta mal y le resulta lo contrario. Odia a Mardoqueo y Mardoqueo lo hace grande. ¿No es interesante cuando le dice, ok, ¿qué debo hacer? Amán, ven, dime, ¿qué debo hacer al hombre que ha guardado la vida del rey? A uno que el rey quiera exaltar. Y Amán, debes hacerlo el más grande, debes darle el anillo, debes hacerlo pasear por las calles. Ok, trae a Mardoqueo. Aquel que su alma hoy, hermanos, el libro de Esther se está intentando, Dios está burlando por medio del libro de Esther de los dioses paganos de Persia, del mismo rey, está bajo su control. Ese es el propósito de ese libro, igual que Éxodo 20, las plagas es Dios burlándose de los dioses de Egipto, todas las plagas son dioses. Dios está diciendo, se está burlando de ellos. Y aquí es lo que tenemos, lean conmigo el versículo 1 y 2. Del capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran en su presencia. Alguien hizo un comentario y dice que era un hombre que no tenía muy buena estima de sus crónicas porque es como si el predicador le pidiera a su esposa que leyera sus sermones para dormirse. Léeme mis sermones, son tan aburridos que con esos voy a poder dormir. Y aquí están las crónicas del rey, léanmelos para dormirme. Pero leen casualmente, hermanos, casualmente aquel evento donde Mardoqueo le hizo bien y entonces ahora lo quiere exaltar. En el capítulo 7, el enemigo del pueblo de Dios es ahorcado y Mardoqueo exaltado sobre todos. Lean conmigo capítulo 7, versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. El pueblo de Dios es entonces soberanamente protegido, como nos narra el versículo 8, el capítulo 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, el nombre del rey, y sellad con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, siendo 27 provincias, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de los correos montados a caballo, veloces procedentes de los repastos reales. Y entonces los judíos pueden luchar por su vida. Son anunciados de que viene una guerra y pueden salir a vencerla. Hermanos, el libro de Esther tiene varios puntos que no quisiera pasar por alto, aunque el tiempo se nos ha acabado. Quiero que esto se quede en nuestros corazones. El libro de Esther exalta la providencia de Dios, dice un comentarista. Nunca hay un momento en el que esté lejos o distante Dios. De esto aprendemos de Esther. Es verdad, a veces la providencia nos dice, ¿dónde estás? Señor, Amán está teniendo poder sobre nosotros. Pero aunque parezca distante, no lo está. Nuestros sentidos humanos son frágiles y débiles, son instrumentos pobres para medir la presencia divina o su preservación soberana y providencial de nuestras vidas. Somos llamados a mirar nuestro día y somos recordados que las dificultades que
que enfrentamos, que tan frecuentemente se tornan en bendición, se deben a la misericordia y gracia de Dios invisible. Así que el libro responde preguntas de suma importancia. Cuando la vida se torna insoportable, cuando la maldad está avanzando, cuando el sufrimiento se hace intolerable, ¿por qué no interviene en formas notorias y evidentes? Decimos. La respuesta, dice el autor, es, por un lado, está la aparente insensibilidad, injusticia y crueldad del destino, especialmente representado en el echar suertes. Por otro lado, está la sabia pero secreta providencia de Dios, representada en la mano divina invisible en los eventos del libro e incluso en la descripción de esos eventos por parte del narrador, que está obrando incluso cuando no lo podemos ver ni lo entendemos, y a veces incluso dudamos que esté allí. Así, Esther, tal vez más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, nos muestra que se debe confiar en Dios incluso cuando no puede ser visto, y que debemos aprender a vivir por fe y no por vista. A primera vista, el mundo puede parecer como un desarrollo sin sentido de injusticias y suerte, pero detrás está la mano invisible de providencia de Dios, orquestando todas las cosas para lograr sus propósitos. Las otras citas, hermanos, las dejo para su lectura, su meditación, pero quedémonos con esto. Dios gobierna el mundo entero, hermanos. Hermanos, la hormiga la gobierna Dios. La sostiene Dios, la preserva Dios. Pero cuando contemplamos la providencia, hermanos, como se nos revela a nosotros en la Biblia, tiene un particular énfasis para nuestras vidas, para las vidas de su pueblo. Hermano, que esto traiga paz, consuelo, no quizá entendimiento de por qué sufres tal, no quizá entendimiento de por qué estás padeciendo esto, pero sí paz de saber que Él gobierna, que tu Padre que está en los cielos no se ha descuidado ni un momento, y todo lo hace para tu bien. Que en medio de la prueba, hermano, te puedas mantener santo y justo como lo hizo José, como lo hizo Job. Con todo esto no maldijo a Dios, aunque no entendía por qué, se mantuvo firme. Se mantuvo santo, se mantuvo creciendo en la gracia, se mantuvo esperando, se mantuvo alabándolo, aun cuando su alma no entendía, lo alababa. Hermanos, que en las providencias que pasan en nuestras vidas, diferentes pruebas y tribulaciones, esto traiga paz a nuestras almas. Esta es la medicina de la providencia para el alma atribulada, hermanos.